fórmula está. No dije que vos estuvieras mejor, dije que yo estaba cada vez mejor. Ah, bueno, perdón, entonces no dije nada. ¿Sabes? ¿Cómo andas, Felipe? Bien, Bueno. muy bien. Hace poco dijiste, este es el momento que creo que para Sergio Massa, que es el hombre que tiene que gobernar la Argentina. Estás trabajando con él. Estoy colaborando con su campaña, un poco de afuera, a través de los medios. Sí. Él viaja constantemente y además tiene que ser ministro de Economía. Bueno, aporto lo que puedo. Me parece muy importante hacerlo. Lo siento y creo que nos jugamos una difícil. Creo que yo he estado mucho tiempo con Massa, del año 12 hasta el año 18, en el que tuvimos una división porque yo quería acercarme al peronismo, digamos, al peronismo kirchnerista, es decir, al peronismo más fuerte, y él quería esperar, y yo lo veíamos distinto. Entonces me abrí y me puse precandidato, Sí. ya no importa. Pero vivieron un momento muy particular, en el momento en que la vicepresidenta pretendía la reelección, fue el propio Sergio Massa el que de alguna manera Sí, eso fue el año 13. Claro. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. En el 13 nosotros ganamos en la provincia. Después fuimos a elecciones en el 15 y en el 17 también con Massa. Sí. En el 18 yo quería que nos uniéramos al peronismo porque me preocupaba sobre todo el gobierno de Macri. Ya había roto el vidrio de emergencias y había ido al fondo. La cifra era descomunal y yo dije, esto condena a 2 generaciones de argentinos, este endeudamiento. Y en ese momento me puse más cerca del peronismo, siempre he sido peronista, y la verdad es que después Massa al año siguiente lo hizo de una manera más orgánica que yo, porque él tenía y tiene un partido político fundado de cero, ¿no? Ahora, Felipe, el gobierno de Alberto Fernández para vos se divide en dos. O sea, la llegada de Massa es como la continuidad hacia lo que van a ser las elecciones. Digo, el que tiene hoy al hombro el gobierno de la Argentina es Sergio Massa. Desde un punto de vista de la conveniencia política en una campaña, me tendría que decirte no. Desde el punto de vista de la honestidad diría sí. Desde el 3 de agosto del año pasado, hace un año, hay al frente de las digamos, cuestiones más complicadas, que son las de la economía, Sí, claro. la economía, la energía, la agricultura, la ganadería, todo lo que depende de Massa, ¿no es cierto? Hay muchos secretarios de Estado que dependen de Massa. Está al frente de Sergio Massa, sí. Y a mí me parece que es una persona de una enorme habilidad negociadora, es una persona que ha aprendido muchísimo, que ha devenido un hombre de Estado, y me parece que tiene además una capacidad de aprendizaje que ejerció muy rápido. Tiene 50 años, Sergio. Y tiene algo que no es muy común de encontrar y que es fundamental para manejar situaciones difíciles, que es templanza. Templanza es lo contrario de lo que hizo Macri cuando rompió el vidrio de emergencias enseguida que Caputo, su secretario de Finanzas, que 2 semanas antes nos había dicho que estaba todo perfecto en el Congreso, yo era diputado en ese momento, rompió el vidrio inmediatamente y llamó al fondo. Massa no hubiera roto el vidrio inmediatamente, hubiera inventado otra cosa, hubiera ido a otro lado. Es decir, cuando las cosas se ponen muy difíciles es cuando más tranquilo lo he visto, siempre. Y Felipe, ¿cómo se hace para conquistar a los desencantados? Fundamentalmente a aquellos que hoy miran a la Argentina con los índices inflacionarios, de pobreza, de inseguridad. Sí, lo peor es la pobreza. Y para, digamos, pensar en la pobreza, lo peor es la inflación. Sí. ¿No es cierto? Yo creo que el pueblo argentino reclama firmeza y que baje la inflación. Básicamente, las primeras 2 cuestiones, después hay muchos más. Sí, claro. Firmeza yo creo que hay que tener. No el orden que proclama Patricia Bullrich, que es un orden represor, pero sí un orden basado en lo justo. No hay sociedad que pueda funcionar sin orden, pero el orden tiene que ser un orden justo. No el orden de la fuerza por la fuerza, sino el orden de la fuerza de la última instancia. Yo como gobernador tuve muchísimos cortes. Viví el año 2002 cuando el PBI se cayó, Guillermo, igual que en el COVID, pero sin COVID. ¿No es cierto? Claro. Hay que ver lo que fue eso. Y sin embargo, aprendí a manejar eso sin, digamos, aprendí del dolor, pero aprendí a
a usar un orden justo, digamos, ¿no? Con el paso de esos años. A mí me parece que el problema de la inflación es un problema que viene atado al tema que no tenemos moneda o al bimonetarismo, y eso viene atado a que no tenemos reservas por razones obvias, porque le estamos pagando al fondo una deuda que no contrajimos nosotros, que lo obliga más a estar negociando en Washington a cada rato, y que además nos faltan 15.000 millones, porque por primera vez el cambio climático nos pegó un baile tremendo económico. Imagínate este mismo Banco Central hoy con Massa con 15.000 millones de dólares más. Cuando estamos peleando 2.000, 3.000, 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo. No es excusa, es una realidad, faltan. Y le faltan al fisco 5.000 millones de dólares adicionales, que son las retenciones que se hubieran cobrado, los impuestos a los ingresos brutos, el IVA, todo eso que hace el movimiento de un enorme sector como es la agroindustria en Argentina. Ahora, Felipe, muchos ven o avisaron que el año que viene va a ser... Espérate, la inflación viene de ahí. La inflación viene, hay $2, varios, pero sobre todo hay un dólar paralelo muy diferente del otro, y eso hace que la gente huya del peso y quiera refugiarse en el dólar con sus razones. Ayer se enojó Massa cuando le preguntaron por el dólar blue. Bueno, es posible que con tanto vaivén en algún momento se enoje, pero Massa es un tipo que no se enoja nunca. Y cuando se enoja no te das cuenta. Si algo le admiro yo es esa templanza. Es posible que lo hayan... Alguien me lo dijo. Él dijo que estaba diciendo que lo picantearon. En realidad el periodista le preguntó bien. En radio, bueno. Lo que pasa es que en una campaña te enfrentás 5 o 6 veces por día a los micrófonos y además tenés que hablar permanentemente. Bueno, puede haber ocurrido. Pero si hay alguien que digamos que tiene serenidad frente a lo difícil, es Sergio Massa. Nosotros que hemos conseguido que Qatar nos dé unos 700 millones de dólares en 24 horas. Y al 4%. ¿Oíste esa tasa? No. Es para agarrarla. Massa piensa el futuro. Te voy a dar un dato. A ver. Yo represento a la Argentina en un banco centroamericano, que poca gente en la Argentina sabe que existe, se llama el Banco Centroamericano de Integración Económica. Tengo que estar 10 días por mes, por lo menos, presente en algún lugar de Centroamérica, generalmente en Honduras, y el resto me manejo con Zooms y computadora. Ahora, dentro de las urgencias, nosotros le pedimos plata para varias cosas, pero sobre todo para el gasoducto. Hay otra plata que Massa me dijo, no dejes de pedirla, que es para una investigación que está haciendo el INTA, que me parece fundamental para el futuro, que es cómo reducir las dosis y los usos de agroquímicos, básicamente el más conocido de todos, ¿no es cierto? El herbicida que la gente más cuestiona, y cómo reducir las dosis de agroquímicos en la agricultura argentina. Esa investigación es una investigación interesantísima, cuyo detalle no te voy a dar la lata porque soy agrónomo, y me dijo, eso es prioritario porque es el futuro. Sí. Así que Massa piensa en el futuro. Cuando hablan con él, no hablan con un tipo que va a terminar el 10 de diciembre, hablan con un tipo que puede ser presidente. Bueno, Felipe, por último y apelando a tu brevedad, vos fuiste secretario de Agricultura durante el menemismo. En la década del 90 hubo un cambio a favor del campo, pero la mirada que se tiene de la relación peronismo-campo es una mirada de mala relación. Y eso, evidentemente, hay que revertirlo porque el campo, la energía, es de donde van a venir los dólares que necesitamos. ¿Cómo se hace para revertir eso? Dos respuestas rápidas. En primer lugar, fui casi 10 años secretario antes de la provincia, con algunos lapsos un lapso que fui diputado. Y me fui en el 98. Yo traje la soja transgénica y cambió la agricultura argentina a partir de ese momento. Cuando llegué había 26 millones de toneladas de cosecha, cuando me fui 66. Y ahora, si no tuviéramos tenido este problema, estaríamos en las 120 y pico, 130 millones, que es lo que hemos venido teniendo. Es decir, se revolucionó completamente el campo, no por mí, sino por la llegada de la tecnología. Ahora, ¿no es la fuente más importante de divisas en este momento? Sí, es el 60% de la agroindustria, un poco menos. El total, de lo primario más lo tratado. Ahora, la Argentina apuesta a 3 lugares más, que es la exportación de gas, ahí está el gasoducto avanzando, la exportación de minería, siempre que no perjudiquemos el ambiente, es decir, tiene que ser muy estricto en eso, y la exportación de inteligencia, es decir, de lo que se llama la industria del conocimiento, que está avanzando y avanzando. En este momento habría algunas medidas que podrían mejorar eso, porque los $2 perjudican mucho a las startups y todos esos productos argentinos que han tenido enorme éxito en el mundo. Y la segunda es la relación con el campo. La relación con el campo la conozco a la perfección.
Solo que yo me relacioné con dirigentes que ya están tan viejos como yo o más. Pero mantuve una relación entre tensa y muy buena, dependiendo del momento. Abrí 8 veces la ciudad rural, la exposición rural con el presidente Menem. Y acordate que a Menem también le hicieron camionetazo. Sí. En el 93, fuertísimo. Así que la conozco. Y después se empeoró muchísimo con la 125 en el 2008. Bueno, yo voté en contra de la 125. Y me abrí, y en ese momento tuve una pelea muy fuerte con el kirchnerismo, al que volví en el 2018. ¿Por qué? Porque me sabía que qué lenguaje había que tener, cómo había que tratar al sector, etc. Lo sigo pensando y lo sigo teniendo. Y algunos, y creo que los ministros de Agricultura, antes yo era secretario, saben eso. Julián Domínguez lo supo, el actual lo sabe, el anterior también. Saben, y hay que separar el problema de rentabilidad del campo, que hay que mirarlo permanentemente, del problema político. Los discursos de la ciudad rural son ideológicos. Van más allá del tema de rentabilidad. Hay que mirar la rentabilidad que le da trabajo a 1 millón de argentinos por lo menos y que le da de comer a cientos de millones. Muchas gracias, Felipe, por tu visita aquí. Gracias a vos, Guillermo, por aguantar mi larga respuesta. Un gusto verte, como siempre. Gracias. Tenemos que hacer la pausa, no se vayan.